Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Adobe Photoshop CS5 y CS6. Continuamos en el segundo bloque del mismo, hablando de las selecciones y de las máscaras. Y en esta nueva entrega vamos a ver otra nueva forma de crear selecciones. Y lo vamos a hacer por medio de una herramienta que no está orientada a la creación de selecciones, sino que está orientada a otro tema, como es el de borrar, como es el de eliminar, como es el del retoque en Photoshop. Pero vamos a aprovecharnos de la función que tiene y emplearla para orientarla a la creación de selecciones. Bien, ¿y de qué herramienta os estoy hablando? Pues os hablo de las herramientas de borrador. Aquí lo tenemos, herramienta de borrador, borrador de fondos y borrador mágico. Vamos a centrarnos en estas dos herramientas que profundizaremos en ellas a lo largo del curso, cuando llegue su correspondiente apartado, pero ahora vamos a descubrir que tiene un uso muy importante y muy útil de cara a crear selecciones complejas, que vais a ver que es muy eficiente y de seguro nos va a servir a lo largo de toda nuestra trayectoria con Adobe Photoshop. ¿Cómo funciona la herramienta borrador? Bueno, ya supongo que lo sabéis, aunque no lo hayamos visto a lo largo del curso, sí que seguramente por curiosidad o por algún tutorial que habéis visto por internet seguramente sabréis para qué sirve. La herramienta borrador sirve para borrar. Bien, hasta ahí todo bien. Pero lo hace de una manera indestructiva, como sabéis, porque lo que hace es borrar los píxeles reales de la capa. Entonces lo que vamos a hacer primero es duplicar la capa para no borrar la capa original. Tenemos aquí una copia. Cuando aumentamos el tamaño, como vemos, para borrar actúa igual que un pincel, tenemos las mismas configuraciones. Entonces lo que hacemos es elegir un tamaño, elegir una dureza, una opacidad en función de cómo queramos borrar. Si por ejemplo lo que queremos es eliminar el fondo, en este caso el cielo, pues bueno, lo que haremos es hacer clic, mantener el pulsado, arrastrar e ir pintando lo que vendría siendo la zona del cielo. Pintar, que en este caso es borrar, porque aunque actúa igual que un pincel, el borrador lo que hace es borrar. Voy a hacerlo un poco exagerado, no os alarméis, porque el resultado, como estáis viendo, es bastante bonito, ¿no? Suponiendo que este es el objetivo que queremos conseguir, eliminar el cielo, al eliminar los píxeles reales de la capa, en la capa, como vemos aquí, esos píxeles se han eliminado, no podemos volver a recurrir a ellos en caso de que queremos, por ejemplo, perfeccionar de nuevo la selección. Entonces, para estos casos ya vimos en vídeos anteriores que lo idóneo sería crear una máscara de capa, que lo que haría es mantener los píxeles reales de la capa, pero ocultaría aquellas zonas que no quisiéramos ver. En este caso ocultaría la parte del cielo. Pues bien, por ahora con lo que acabo de hacer, poca orientación práctica tiene esta herramienta porque no se alcanza perfección ninguna. Es igual que pintar con un pincel, o sea, lo mismo que hacer la selección por medio del modo de máscara rápida. Pero no es esta herramienta la que nos va a ser útil, sino la herramienta borrador de fondos. Vamos a eliminar esta capa, la vamos a traer hasta acá, la vamos a eliminar, vamos a duplicar de nuevo la capa a fondo para trabajar sobre una copia de la misma. Y vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Como está en su grupo de borrador, lo que va a hacer es borrar, pero no de manera tan directa como la herramienta estándar de borrador, sino que esta se guía por los píxeles de la imagen, y es aquí donde nos interesa realmente este tutorial. Vamos a suponer que lo que queremos hacer es aislar el árbol para luego hacerle un ajuste tonal al mismo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues seleccionar el árbol o bien seleccionar el cielo y luego invertir la selección. Para ello, con las herramientas que conocemos actualmente y que hemos visto a lo largo del curso, la que más se ajustaría a este tipo de selección sería bien la herramienta varita mágica o bien la herramienta de gama de colores. Pero esta herramienta, la que vamos a ver ahora y la forma de trabajo que vamos a conocer para realizar una selección por medio de esta herramienta, es muy útil y muy eficiente, y solamente con ella sola podríamos incluso hacer la selección de lo que queremos hacer, aunque perfectamente puede usarse como complemento a las herramientas que hemos citado anteriormente. Por lo que fijaos que también para borrar esta herramienta utiliza la forma de un pincel, pero con un ligero cambio, y es el signo más que tiene en el centro. En función del modo de trabajo que le asignemos a esta herramienta, va a actuar de manera diferente. Los dos más importantes y los dos que vamos a ver va a ser este, el que tenemos seleccionado ahora, y este otro. ¿Cómo actúa el primero? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Vamos a hacer clic, vamos a mantener el pulsado, y lo que está empezando a hacer es borrar. Ya acaba de borrar aquí una parte del cielo. Vamos a movernos. Vemos que está un poco limitado, porque como vemos estamos moviendo y sin embargo no se está borrando nada. Hay que acceder al píxel para eliminarlo. Esta limitación nos la está poniendo este apartado del panel de control de esta herramienta, donde pone límites, porque tenemos que seleccionar contiguo. El más recomendable es no contiguo, porque nos da más libertad y es mucho más fácil y cómodo para borrar los píxeles. Así que seleccionamos no contiguo. Ahora, como vemos, es más fácil, no hay limitación a la hora de borrar. Y vamos a adentrarnos ya en la zona del árbol. ¿Qué va a pasar? Fijaos,
estamos accediendo por la zona del árbol y sin embargo los píxeles no se están borrando. Siguen borrándose los píxeles relacionados con el cielo. Y aquí es donde llega la verdadera utilidad, porque fijaos el detalle que se está consiguiendo a la hora de crear la selección. Pero ¿qué pasa cuando el signo más se sitúa por encima del árbol? Fijaos que entonces ya también empieza a eliminarse y por tanto debemos tener mucho cuidado de no sobrepasar aquella zona que no queremos eliminar. Por esta otra zona del árbol también hay zonas que están en azul, zona que es del cielo, y sin embargo llegar hasta ahí sin tocar lo que vendría siendo las hojas del árbol es muy complicado, porque en el momento en que sobrepasemos ya sabemos que se va a eliminar también esos píxeles, como estamos viendo. Para ello Photoshop nos da esta segunda opción, que es esta de la que os hablaba, y va a actuar igual. Cuando nosotros hacemos clic, la herramienta va a detectar el píxel al que hemos realizado clic y en función del color va a ir eliminando todos esos colores que sean parecidos. Ese parecido va a variar en función de la tolerancia que le asignemos. Una tolerancia baja solamente se va a limitar a los colores muy parecidos a los que le hemos realizado clic, a los que le hemos tomado la muestra, ¿no? Y una tolerancia alta va a tener mayor libertad a la hora de eliminar y no va a tener problemas a la hora de eliminar píxeles que no se parezcan tanto a los de la muestra primera, siempre y cuando se mantengan dentro del rango tonal. Vamos a centrarnos en esta parte, vamos a hacer clic aquí, vamos a mantener pulsado y vamos a arrastrar y vemos que ahora no se eliminan los píxeles del árbol aunque estemos pulsando sobre ellos. Vemos que podemos arrastrar, podemos mover y lo que hacemos es eliminar los píxeles, aquellos azules de los que hemos tomado la muestra al principio. Vamos a aumentar un poco la tolerancia, en este caso sería recomendable por un 60%. Vamos a hacer clic, esta es la muestra que acabamos de tomar y ahora en función de ella Photoshop irá eliminando los píxeles que se parezcan. Vamos a hacer una muestra más clara por aquí y vamos eliminando. Hay que tener en cuenta que si queremos eliminar un color debemos hacer clic sobre la muestra de ese color o un color parecido, porque si hacemos clic por ejemplo en esta área que está vacía, la muestra la va a tomar sobre un píxel vacío, entonces no va a eliminar nada. Como lo que queremos es eliminar los tonos azules, pues buscamos muestras azules, hacemos clic, ya tenemos la muestra asignada y ahora vamos a movernos por la zona que queramos eliminar. Esta parte de cielo por aquí la podemos seleccionar perfectamente con esta herramienta, la herramienta de selección rápida, para eliminarlo rápidamente. Lo seleccionamos y con la tecla suprimir eliminamos los píxeles y eliminamos los posibles restos que hayan podido quedar por aquí que no podamos ver. Vale, entonces ahora acabamos de eliminar el fondo, acabamos de eliminar el cielo. Nuestra intención era aislar el árbol y el terreno para aplicar los ajustes solamente en ellos. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos establecer ahora la selección con esto? Pues ya vimos también en vídeos anteriores que para crear la selección a partir de una capa solamente tenemos que situarnos sobre su miniatura y con la tecla control pulsada hacer clic. Ahora tenemos la selección de la capa seleccionada, la selección del árbol y el terreno seleccionada. Vamos a duplicar la capa fondo, quitamos la selección y ahora duplicamos para ahora sí volverla a establecer. Tenemos la selección y ahora sobre la capa fondo que tenemos aquí, que no lo tenemos visible, le aplicamos la máscara de capa. Esto ya lo vimos también para qué sirve en vídeos anteriores. Entonces le damos clic y lo que acabamos de hacer es la selección que hemos creado se ha aplicado a esta capa que tiene los píxeles todavía del cielo, pero lo único que ha ocurrido es que se ha ocultado aquella zona que no queríamos y solamente se muestra la zona que teníamos seleccionada, que en este caso es el árbol y el terreno. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esta capa con respecto a esta? Pues que en esta los píxeles del cielo todavía permanecen aquí, entonces en el momento en que queramos editar o perfeccionar la selección siempre vamos a poder recurrir puesto que los píxeles no se han borrado. Entonces ahora llega el momento de aplicar los ajustes tonales sobre lo que queríamos hacerlo y para ello vamos a aplicar una capa de ajuste de curvas, le hacemos clic aquí. Las capas de ajuste las veremos más adelante como siempre también en el curso. Solo decir que como está situada aquí, todos los cambios que apliquemos se van a efectuar en las capas que tengamos debajo. Como lo que quiero es que la afecte únicamente a la capa de debajo, entonces lo que hago es clic derecho y le doy clic a crear máscara de recorte. Todo esto lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso, así que no os preocupéis. Le damos clic y ahora vemos que esta flecha indica que solamente es aplicar a la parte visible de la capa inferior. Le aplicamos las curvas, por ejemplo si queremos aumentar el contraste, pues le hacemos este cambio. No sé, le cambiamos también un poco el rojo, se lo bajamos por aquí, lo empinamos un poquito por aquí. Y los cambios, como vemos, los hemos efectuado únicamente en la capa inferior y únicamente en aquella parte que está visible.
aunque en realidad se lo estamos aplicando a la capa entera, pero como solamente tenemos esta parte visible, pues entonces es esta la que vemos con esos cambios tonales. Llega el momento ahora de hacer visible el cielo, puesto que nosotros lo único que queríamos hacer era aplicar los ajustes únicamente al árbol y a la zona del terreno. Para ello activamos la visión de la capa fondo y ahí ya vemos el cielo, que no se ha visto modificado, ya que únicamente lo que se ha modificado ha sido esta zona, que es la zona que hemos seleccionado gracias a esta herramienta, la herramienta borrador de fondos. Así que bueno, ya sabéis otra forma más para crear selecciones, sabéis ya el potencial que se esconde detrás de esta herramienta y la orientación que le podemos aplicar para crear selecciones con ella. Como siempre, los archivos de práctica lo tenéis en la descripción del vídeo, solamente os voy a dejar esta imagen para que probéis con ella. Y nada más, nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, un saludo.